Bueno, hoy estamos en el sexto encuentro. Hoy es 10 de agosto del 2022. Ya estamos próximos a festejar Año Nuevo. Estamos ahí nomás. Bueno, en la clase anterior habíamos terminado en lo que era el planeta Mercurio, el primer planeta más cercano al Sol, ¿verdad? Esto es algo interesante. Y nos quedaban los otros planetas del sistema solar interior, que estamos hablando de Venus, la Tierra y Marte. ¿Bien? Bueno, algunos datos que me parece interesante para tener en cuenta es las características principales y comparándolos entre los distintos planetas datos que todavía en la clase anterior no lo hemos dado y que me parece interesante que lo tengamos aquí. Mirá, Emma, tenemos en distancias hacia el Sol, Mercurio se encuentra en una órbita que va variando. A veces la órbita se acerca y a veces un poquito más alejado la distancia del planeta con el Sol. En realidad, todas las órbitas de los planetas alrededor del Sol son un poquito estiraditas. Entonces, en algunos momentos del trayecto, la distancia se acorta y en otros momentos la distancia es un poquito mayor. ¿Bien? La diferencia no son muy grandes, pero sí se puede llegar a notar. En muchos libros o en referencias que uno vea, va a encontrar en general distancias promedio, ¿viste? Entre la posición más lejana al Sol y otras, la más cercana, entonces haces un promedio, ¿viste? Sumás distancia más cercana más distancia más lejana, dividido 2, y ahí te da la distancia promedio. En, en el caso de Mercurio, la separación sí es bastante notoria si uno tiene en cuenta que varía casi un 50%, fíjate, de 46 millones de kilómetros en la distancia más cercana hasta alejarse a los 60, casi 70 millones de kilómetros. Estamos hablando de unos 24 millones de kilómetros, se acerca y se aleja. Realmente es bastante en cuanto a la órbita de Mercurio. Bien. Después, es bastante para la escala de la órbita, digamos. La órbita es chiquita, pero se acerca y se aleja casi un 50%. Un poquito más del 50% de la distancia promedio. Venus, por su lado, se encuentra a una distancia promedio del Sol a 108 millones de kilómetros. La Tierra, por su lado, se encuentra a unos 150 millones de kilómetros. Aquí podemos ver. Y por último, tenemos a Marte. De esto es, acordate, siempre dentro de lo que es el sistema solar interior, ¿no? Que habíamos determinado que llegaba hasta la órbita del cinturón de asteroides. Ahí tenemos a Marte a unos 228 millones de kilómetros. Fíjate la diferencia. Mercurio, podemos decir, bueno, se encuentra alrededor de 50 millones de kilómetros. Fíjate que Marte se encuentra a casi 5 veces más lejos de Mercurio. Está, o sea, y eso que es, todo esto es el vecindario cercano al Sol, ¿no? Pero ya cuando uno se empieza a alejar, las distancias son cada vez más enormes. Y otro dato que agregué al lado de cada planeta es este dato que dice, por ejemplo, en Mercurio, 0,39 UA. UA significa unidad astronómica, y en este caso, la unidad astronómica es una medida que se utiliza, es una unidad de medición de distancia que utiliza, o que se utiliza en astronomía para medir distancias de una forma más prolija. Viste que cuando vos tenés para medir, supongamos que queremos medir el ancho de un cuaderno. Bueno, uno podría tomar una regla y la regla que marca centímetros y milímetros. Ahora, si yo, por ejemplo, te dijera qué distancia se encuentra Santa Rosa de Formosa, de donde vive Gustavo. Imagínate si lo quisieras medir a la distancia con una regla. Te volvés
te volvés pavo midiendo con una regla esa distancia. En distancias entre ciudades, ¿qué se utiliza? La unidad del kilómetro. ¿Bien? Y acá es interesante, fíjate vos, que si medimos las distancias de los planetas con el Sol, si utilizamos los kilómetros, fíjate, la Tierra al Sol se encuentra a 150 millones de kilómetros, o sea, es un 150 acompañado de 6 ceros. Es un número enorme. Por eso los astrónomos se ingeniaron en inventar otra unidad de medición que es justamente la unidad astronómica, UA. Una unidad astronómica equivale a la distancia del Sol con la Tierra, que son unos 150 millones de kilómetros. Esta unidad astronómica la vas a escuchar un montón de veces en distintos libros y es básicamente una forma de medir con números más chicos. Entonces, de esa forma, fíjate vos, si tenés que sumar, ¿qué es más fácil? Multiplicar una unidad astronómica, imagínate que dijéramos Júpiter se encuentra a 5 unidades astronómicas del Sol, por planeta. ¿Qué es más fácil? De decir, 1 multiplicado, uno es fácil darse cuenta, 1 es más chico que 5. Entonces decir, bueno, si está a 5 unidades astronómicas Júpiter, entonces podemos decir que la Tierra está a 1, es más fácil comparar. Ahora si yo te digo, bueno, no, en realidad la Tierra está a 150 millones de kilómetros y Júpiter se encuentra a 150 millones multiplicado por 5. Es un número enorme. ¿Se entiende? Entonces, Sí. para una cuestión de simplificar las cifras y lograr que sean más chicas, se cambió por unidad astronómica. Y Claro. cuando se va a medir distancias entre estrellas o entre galaxias o también entre objetos más distantes, se inventó la unidad de medición que se llama años luz, que es la distancia que recorre en un año un fotón. ¿Qué es un fotón? Es una partícula, la elemental de la luz. Entonces, en cuánta distancia, cuántos kilómetros recorrió esa partícula de luz durante un año. ¿Bien? Es una unidad enorme de miles de millones de kilómetros, pero si uno dice que, por ejemplo, la estrella más cercana al Sol se encuentra a 4 años luz de distancia, uno ahí, con un numerito fácil, 4 años luz, es fácil de imaginarse o es fácil de manejar en las cuentas, entonces se inventó esa unidad. Bien. Y después en astronomía vas a encontrar en distancias, sobre todo para medir distancias grandes, va a encontrar distintos nombres. La unidad astronómica es la que se suele usar más, es la más usual que vamos a encontrar en libros de divulgación o en Wikipedia o en páginas de internet. Es una referencia que se usa mucho, el año luz. ¿Bien? Bien. Hasta acá, ¿bien? Y otro número que después cuando veamos el tema de las galaxias también, vamos a encontrar otras unidades astronómicas también, pero siempre es con esta finalidad, ¿no? Cuando queremos medir algo cortito como el tamaño de un cuaderno, podemos usar milímetros o centímetros. Si queremos medir el ancho de una casa, vamos a usar metros, porque es más fácil utilizar unidades más chicas. Si queremos medir distancia entre ciudades, usamos kilómetros. Si queremos utilizar medidas para calcular la distancia entre planetas, usamos unidades astronómicas. Si queremos utilizar mediciones para comparar distancia entre estrellas, utilizamos años luz. ¿Bien? Bien. Y después vamos a ver otras que son más grandes todavía, Sí. más grandes que unidad astronómica y más grandes que años luz, pero lo vamos a ver después, que se llaman parsec. ¿Alguna vez vas a escuchar nombrar los parsec? O por ejemplo, megaparsec o gigaparsec o eso, kiloparsec, eso es que se usa a niveles más grandes todavía, son los parsec, que es otra unidad. ¿Bien? Pero los parsec
para libros de divulgación no se suele usar mucho. Bien. Pero en la astronomía profesional, si a vos te interesa la astronomía profesional, los parsec van a ser una unidad que vas a utilizar muy seguida. Bueno, dentro de datos principales que podemos usar para comparar a Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, que me parecieron muy interesantes, son la temperatura mínima que se logró calcular o medir en Mercurio fue de 183 grados bajo cero, en Venus fue de menos 45 grados, pero ahí aclaro que en algunas nubes, porque en general, si uno logra bajar hasta la superficie de Venus, el calor es totalmente abrasador, digamos, es muy caliente. Abrasador. ¿Bien? Abrasador no porque da abrazos, porque son brasas. ¿Bien? Es muy caliente. En la Tierra, la temperatura mínima medida fue de 89 grados bajo cero. Y en Marte, por ejemplo, 87 grados bajo cero. Pero aunque en Marte, dependiendo en algunas zonas, pueden llegar a ser un poquito más bajas las temperaturas mínimas. Después, la temperatura máxima, fíjate, en Mercurio llega a los 427 grados centígrados en la cara que está mirando al Sol, en la parte de día. En Venus, también en la parte que está mirando al Sol, alcanza los 499 grados centígrados. Estamos hablando que incluso Venus es más caliente, Venus y Mercurio hasta son más calientes que el horno de nuestra casa cuando lo ponemos al máximo. El horno de nuestra casa llegará a 200 grados, 250 grados. O sea, muy caliente se pone Venus y Mercurio. Acá en la Tierra, en cuanto al ambiente, la temperatura máxima se ha encontrado en 56,7 grados centígrados, y en Marte la temperatura máxima medida en algún momento fue de 20 grados. Pero a veces uno dice, 20 grados, es una temperatura súper linda para estar en Marte. Bien, esto es interesante. En realidad, las temperaturas máximas y mínimas son en los extremos, o sea, cerca de los polos o cerca del ecuador, que pueden darse temperaturas máximas en cerca de los ecuadores de los planetas y temperaturas mínimas se pueden dar cerca de los polos o en lugares donde no dé la luz directa del Sol. Pero, por ejemplo, en Marte, la temperatura promedio, la temperatura media, es de menos 46 grados. Haga temperaturas de otoño o primavera ahí de 20 grados. Bien, esos son datos que son importantes para tener en cuenta. Claro. Bien. Después, en cuanto a la rotación, esto el otro día lo mencionamos un poquito, que está interesante. Acordémonos que rotación es el tiempo que demora el planeta en girar sobre su propio eje. Fijémonos, en la rotación de Mercurio tarda 58 días terrestres en dar una vuelta sobre su propio eje, y una traslación completa, o sea, una vuelta alrededor del Sol, Mercurio tarda 88 días. ¿Bien? Pero miren ahora Venus. Venus tiene una duración del día de 243 días terrestres. O sea, la misma cara del Sol, la misma cara de Venus le está mirando al Sol durante 243 días. O Casi sea, un año. casi un año, pero mira cuánto dura el año de Venus. 224 días. O sea, Venus gira sobre su eje mucho más despacio, la rotación es mucho más lerda que la traslación. Eso ocasiona que Venus tenga por lejos el día más largo del sistema solar. ¿No? Gira muy despacio sobre ese eje. Esto también es interesante porque ahí cuando los astrónomos lograron medir la rotación, imagínate, se plantearon un montón de hipótesis y dijeron, sí, pero ¿por qué Venus gira tan despacio? Si se formó, se supone que se formó en el mismo periodo que se formó la Tierra. Ahí los astrónomos se preguntaron de todo. Una de las hipótesis
es que Venus puede haber detenido su rotación porque algún objeto muy grande le pegó justo para el lado donde giraba Venus y lo frenó un poco. Es una hipótesis que se tiene. Claro. ¿Viste? Sorprendente. Y después, fíjate, entre la Tierra y Marte, ya la duración del día de la rotación del Marte es muy parecida a la rotación de la Tierra. Fíjate, casi 40 minutos, un poquito más de 40 minutos. Dura el día un poquito más, o sea, en Marte. 40 minutos Sí. más que la Tierra. Y la traslación, en cuanto al planeta Marte, dura 687 días terrestres, pero esto es interesante, es porque la órbita de Marte es mucho más grande, entonces demora muchísimo más en Claro. hacer toda esa cantidad de kilómetros. Sí. Bien, Un poco pero menos que 2 años. Un poco menos de 2 años terrestres, básicamente. exactamente, sí, sí. 2 años terrestres serían 730 días más o menos, exactamente. Bien, hasta acá, todo pipí Sí. cucu. Sí. Te digo esa frase, pipí cucu en términos de las personas grandes, perdón. No, sí, Eh, igual yo. lo he escuchado, bien, bien, bien. Algunas cosas las he escuchado acá en mi casa. Tranqui. Perfecto. Bueno, con respecto a esto, vamos a tener otras curiosidades más que creo que a veces uno no las tiene en cuenta. Algunas coincidencias entre Venus, la Tierra y Marte. Algunos puntos en común tenemos que los tres planetas que nos quedan por seguir repasando son rocosos y los tres tienen atmósferas, pero atmósferas de diferentes tipos. Atmósferas, algunos, como Venus, tienen una atmósfera muy densa, muy pesada. La Tierra tiene una atmósfera un poquito más sutil, más débil, y Marte casi que no tiene atmósfera, tiene muy pocas partículas de aire. ¿Viste esto? Si uno mueve la mano acá en tu lugar, mueve la mano, agita la mano para un lado y para el otro. Verás que sentís el aire pasando entre la piel, ahí, entre los dedos. Bueno, Sí. si hiciéramos esto en Marte, suponiendo que pudiéramos sacar la mano y sentir el aire, no sentiríamos esa fricción con el aire. Sería muchísimo más sutil, Y en muchísimo más Venus sutil. lo contrario. Lo contrario, sí, 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 Y sí. lo sentiríamos Esto mucho. también, muchísimo más. Y esto es un ejemplo también que, ¿viste cuando uno está en una pileta? Sí. Cuando vos intentás mover el brazo en la pileta, notás que el agua es mucho más densa que el aire. Bueno, Venus sería un intermedio entre el agua y el aire común acá en la Tierra. Claro. Bien. Después, otros datos curiosos y que coinciden es que en, en estos tres objetos se ha buscado vida o restos de alguna vida anterior. Obviamente vos me dirás, bueno, sí, acá en la Tierra es obvio que tenemos vida. Bueno, pero por ejemplo acá en la Tierra también se busca vida anterior, que es la paleontología, lo que estudia la paleontología. Claro. En Marte, actualmente hay robots que están buscando vida pasada. ¿Qué significa? Están buscando si algún microorganismo, si hay alguna especie de fósil de algún microorganismo que esté bajo alguna roca. No se está buscando vida que esté actualmente viva, sino se está buscando algún ser que puede llegar a haber habitado Marte hace miles de millones de años atrás. Y Una en el caso, pregunta. sí, Si nosotros tuviéramos que ir a Venus a vivir por alguna razón, ¿su atmósfera nos haría algo a nosotros? O sea, ¿nos afectaría un poco o no? bien, sí. La atmósfera de Venus tiene muchos componentes
tóxicos, ácidos, es muy ácida, o sea, si por ejemplo uno lleva un traje espacial, el material se vería muy afectado, pero sobre todo en Venus, el calor es lo que te afecta. Por eso nunca se planeó ni se planificó, por lo menos hasta ahora, una misión con humanos a Venus. No están dadas las condiciones para que pueda sobrevivir un humano mucho tiempo, por más traje espacial que tenga. Por el calor, sobre todo. claro, Bien. La aislación que tendría que tener un traje espacial para semejantes temperaturas sería muy diferente a los trajes espaciales que tenemos ahora. Bien. claro. En cambio, sí, a Marte se están planificando misiones espaciales. Y a Marte sí. Después, otra cuestión interesante que es parecido es que agua líquida acá en la Tierra hay, y en Marte también se encontró agua líquida, no con formas de océanos o ríos, pero en algunos cráteres se ha encontrado en chorritos de agua, sobre todo en el 2014, 2015, los Sí. robots, estos que están, y algunos satélites que están orbitando a Marte, lograron ver en algunas barrancas pedacitos, hacía como hilitos de agua, muy, muy poquito, no son ríos, pero se logró ver. Y puntualmente, por ejemplo, en Venus, se sabe que en algún momento sí tuvo agua líquida también, pero hace como 4.000 millones de años atrás. O sea, es agua totalmente primitiva, que después, por debido a cómo cambió su atmósfera y su temperatura, la fue perdiendo. Bien. Claro. Después, hielo, hielo de agua se ha encontrado, obviamente, acá en la Tierra y también en Marte. Hielo, en los polos de Marte se han encontrado grandes reservas de hielo que, llegado el momento, si uno quiere hacer colonias en Marte, podría hacerla, siempre y cuando estemos cerca de estos depósitos de hielo. El agua esa, a ver, no es agua que vos podás, porque hay que potabilizarla y obviamente hacerle algunos tratamientos, pero sí es agua que si se le hace tratamientos como se le hace el agua acá en la Tierra, se va a poder tomar. Que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque si las misiones futuras que vayan a ir a Marte no necesitan llevar todo el agua desde la Tierra y la pueden obtener de ahí mismo, es muy bueno porque las naves no van a necesitar cargar tantísimos elementos y van a ser más livianas. Otros puntos en común es que la Tierra y Marte tienen lunas, eh, Venus y Mercurio no tienen lunas. Obviamente la luna de la Tierra es la más grande de todas, mientras que Marte tiene dos lunas, una llamada Phobos y la otra Deimos. Son las lunas de Marte, son muy diferentes a las lunas como la nuestra. Son lunas que tienen forma como de papas, medias deformes, y son re chiquititas, son de poquitos kilómetros de diámetro, y se cree que son dos asteroides que quedaron orbitando al planeta Marte. A diferencia que la formación de la Luna nuestra se formó supuestamente, la teoría más acertada es que un planeta del tamaño de Marte, cuando se estaba formando el sistema solar, le pegó de lleno a la Tierra primitiva, y luego todos esos escombros que quedaron desparramados acá cerquita de la Tierra, luego se fueron aglutinando, pac, 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 pegando, pegando, hasta formar lo que conocemos hoy como es nuestra luna. ¿Bien? Mm. Después, otra cuestión interesante que ya lo adelanté recién, es que en la Tierra y en Marte son los únicos dos planetas, al menos que se conozca hasta ahora, que permiten el desarrollo de la vida humana, o vida vegetal o vida de algunos animales. Se sabe, en el caso de Marte, obviamente que va a ser dentro de una colonia, por ahora. ¿Qué significa una colonia? Y va a ser vida dentro de lugares, de edificios, o dentro de alguna caverna donde se pueda condicionar para poner oxígeno, digamos. No es que Marte va a salir así nomás y puedas respirar.
no tenés la cantidad de oxígeno que necesitamos, pero sí. ¿Bien? Mm. Y después, otra cosa que se parece mucho es la gravedad de Venus y la Tierra, porque en tamaño y en masa son muy parecidos, mientras que Marte tiene una gravedad mucho más liviana. Por lo tanto, si alguna vez pensamos que estamos rellenitos, podemos ir a Marte y vamos a ser más livianos. Entonces, no es que seamos gorditos, sino que estamos en el planeta equivocado. Bueno, y las diferencias más grandes que vamos a encontrar en nuestro planeta es, por ejemplo, entre Venus y Marte. Mientras Venus es un planeta muy caliente, en Marte las temperaturas son mucho más bajas. Y algo que también es clave, que después lo vamos a ver un poquito más adelante, la diferencia enorme son los campos magnéticos. Los campos magnéticos, la otra vez habíamos hablado un poquito, pero ahora lo vamos a hablar un poquito mejor, es lo que permite tener como escudo a los planetas para que cuando el viento solar, el viento que sale desde el Sol y choca contra las atmósferas de los planetas, si tenemos un buen campo magnético, el campo magnético frena como una especie de escudo al viento solar y por lo tanto no te barre la atmósfera y por lo tanto tenés atmósfera más piola. En el caso de Marte, claramente perdió muchísima cantidad de agua y también perdió atmósfera porque no tiene un campo magnético muy intenso. Es muy débil el de Marte. El de Claro. Venus es bastante intenso, pero también es mucho menos intenso que el de la Tierra. Y por eso, por ejemplo, se supone que Venus perdió muchísima cantidad de agua, a pesar de que cuando se formó debió tener la misma cantidad de agua que tenemos nosotros acá en la Tierra. Bien, el agua en la Tierra acá, el agua que tenemos acá en la Tierra, llegó a la Tierra en la formación del sistema solar, en ese periodo de época. No es que a la Tierra le fue entrando agua después, sino que en la distribución de la materia, cómo se distribuyó acá en el sistema solar, se supone que la misma cantidad de agua que tenemos nosotros ahora, también la tuvo Venus, pero la fue perdiendo a lo largo de los años. Mm. Y Claro. acá es lo que me parece interesante, que es lo de los campos magnéticos. Fijémonos acá en detalle en este gráfico. Esta es la Tierra. Fíjate que la Tierra parece como si fuera, en este dibujo parece como una araña, ¿no? Este es Spider-Man. Sí. Bueno, esta forma de araña que tenemos acá, en realidad es el campo magnético. Si uno agarra un imán, en tu casa, si alguna vez jugás con un imán, este Mm. campo magnético que se forma acá en la Tierra es muy parecido al campo magnético que se forma en un imán cualquiera que uno tenga en casa. Bien, obviamente, mientras más potente es, más se puede llegar a notar. Y estas líneas que se forman son las líneas del campo magnético que, por ejemplo, si uno agarra limaduras de hierro y la acerca a un imán, las limaduras del hierro van a alinearse con ese aspecto así de líneas. Bien. En el Ujú. caso de un imán, es un bloque de metal que está cargado con el campo magnético eléctricamente, que es justamente esa de la energía que está irradiando, y si hay metal cerca, se va a acomodar según el campo magnético. En la Tierra, el campo magnético se forma porque es una especie de dínamo. ¿Qué significa un dínamo? Es, en el centro de la Tierra tiene un gran núcleo de hierro metálico, o sea, derretido, que gira a una velocidad diferente que el manto. Y esa diferencia de rotación hace que las moléculas se empiecen a cargar eléctricamente y eso genera un imán del tamaño de la Tierra enorme y ese campo magnético que envuelve a la Tierra, fíjate, del lado que da al Sol, el campo magnético se ve aplastado
mientras que en el punto opuesto al Sol se ve estirado, como si fuera una cola de un cometa. Y eso es por la gran presión que está recibiendo del viento solar. ¿Bien? El viento solar, que es partículas cargadas eléctricamente que salen del Sol, electrones y algunas moléculas, y le pegan constantemente al campo magnético. Ese campo magnético, al ser tan grande, fíjate, acá esto está bastante representado a escala real. La atmósfera de la Tierra es una capa delgada que envuelve al planeta Tierra. La atmósfera de la Tierra está muy cerquita de la, digamos, es refinita, es como una pielcita en esta imagen. Y fíjate el campo magnético, por suerte, las capas más externas del campo magnético están bastante lejos de la Tierra. Por lo tanto, tenemos todo este escudo protector que evita que nos quedemos sin atmósfera. ¿Bien? Algo de atmósfera podemos llegar a perder porque siempre por algún lugar el viento solar pasa y te puede sacar algunas moléculas. Y esto también es interesante. ¿Qué es lo que te saca el viento solar? Moléculas de la atmósfera. Te saca aire, te saca vapor de agua, te saca nitrógeno, oxígeno. Las moléculas que están presentes y los átomos que están en nuestra atmósfera. Te las barre. Es como, viste, si uno agarrara o en el diente de león, viste la florcita esa, la que tiene pelucita, Sí. y la soplas y van los pétalos, esos livianitos se van soltando. Bueno, exactamente eso hace el viento solar. Como nosotros tenemos un gran campo magnético, evitamos perder en gran medida las moléculas de vapor de agua, Claro. de oxígeno, bueno. Pero algo siempre algo se pierde, pero nosotros no. Y acá fíjate lo que dice el texto. Venus no tiene el mismo núcleo girando, el núcleo derretido de hierro, girando a alta velocidad para formar un dínamo, como lo tiene la Tierra, sino que el campo magnético de Venus se genera por una interacción entre justamente el viento solar que te empieza a barrer capas y la ionosfera. Ionosfera, esto es la capa que le sigue a la atmósfera. ¿Bien? Y ahí se genera el campo magnético. En este gráfico, fíjate cómo Venus tiene esto que se ve como en naranjita, representa a cómo está perdiendo atmósfera Venus. Esas son moléculas que se están perdiendo. De hecho, se ha podido medir que Venus constantemente sigue perdiendo átomos de oxígeno e hidrógeno. ¿Y qué significa? Que las moléculas del agua, cuando llegan a la alta atmósfera de Venus, se desintegran y en vez de salir como una molécula de agua, se separan en átomos y sale hidrógeno por un lado y oxígeno por otro. Y está perdiendo constantemente el agua, Venus. O sea, cada vez más seco Venus. Qué raro Eso sí. que los humanos justo habitáramos en la Tierra y que justo sea el que campo magnético más resistente tenga y todo. Sí. Y ahora, en vez de ser justo, como decís vos, qué coincidencia, yo te hago este otro cambio de punto de vista. No es coincidencia, en realidad la vida evolucionó en este planeta porque estaban las condiciones. Y no es que los humanos caímos de repente acá, sino que porque existieron estas condiciones, hay vida. ¿Bien? No es que nosotros sobrevivimos, no, en realidad evolucionó la vida porque están en estas condiciones. Si el día de mañana se encuentra vida en otro planeta, es probablemente que esa vida sea muy diferente a la nuestra. ¿Por qué? Sí. Porque esa vida, esas primeras células con vida en esos planetas, evolucionaron y se adaptaron al contexto que existía en ese planeta en ese momento particular. De hecho, la vida humana para el planeta Tierra somos una especie que ha existido en los últimos instantes de la vida de la Tierra. De toda la cantidad de miles de millones de años que tiene la Tierra, los humanos aparecimos en los últimos miles de años. Si uno considera, por ejemplo, que eh,
Los dinosaurios, por ejemplo, vivieron acá en la Tierra unos 200 millones de años. Si vos le comparas a la cantidad de años que vive el ser humano, la Tierra es más beneficiosa para los dinosaurios que los humanos, por lo menos hasta ahora, digamos, por la cantidad de años que vivieron. Esto es interesante. Realmente nosotros somos muy nuevitos y no sé cuántos años más vamos a vivir acá. Ojalá que no venga ningún meteorito a pegarnos, No, porque no, si no, no creo que sean meteoritos. Va a ser el calentamiento global y la contaminación en la que nos va a exacto, exacto. Y arruinar. bueno, posiblemente. Todo comenzó gracias a la existencia de los humanos. Y Sí, los somos grandes dinosaurios no culpas. tuvieron nada que ver con el calentamiento global y todo eso. Nadie- Exactamente, exactamente. Bueno, y otro, por otro lado, en Marte, esto es interesante. En Marte se pudo comprobar a través de distintas investigaciones que Marte tuvo la tectónica de placas. ¿Qué significa? La tectónica de placas es lo que sucede acá en la Tierra entre los continentes, donde uno puede ver que hay zonas de la Tierra, que hay parte de la corteza que choca contra otras partes de la corteza y se forman cordones montañosos. En otras partes se separan y se forman las fosas marinas, acá en la Tierra, por ejemplo. Bueno, en Marte se ha encontrado evidencias que en su momento tenía esta tectónica de placas, pero es algo interesante. Cuando se empieza a enfriar Marte, los continentes o las placas tectónicas dejaron de tener ese movimiento. ¿Por qué? Porque las placas tectónicas acá en la Tierra son como islas que flotan sobre qué? Sobre roca derretida. Es como si estuviéramos, imagínate, flotando en el agua, que en un Sí. barco y que te mueves para un lado, para el otro. Bueno, las placas tectónicas flotan sobre el manto derretido que tenemos abajo de, a donde está el magma de nuestro planeta. Marte, cuando se formó, también tenía rocas derretidas en su interior y por lo tanto logró formar tectónicas de placa. Pero al ser tan chico, Marte se enfrió muy rápido y toda esa energía que derretía justamente las rocas interiores se fue acabando y en Marte hay comprobaciones que se pudieron hacer que significa que en su momento Marte tuvo un campo magnético importante, pero ya hace unos 4.000 millones de años empezó a ser cada vez más débil y al día de hoy, si uno compara el campo magnético de la Tierra con el campo magnético de Marte, el campo magnético de Marte es realmente una centésima parte de la potencia que tiene el nuestro, o sea, es muy débil. Y acá es algo interesante. Por ejemplo, si uno quiere quedarse a vivir en Marte, los trajes espaciales o las casas donde se hagan o los edificios que se hagan van a tener que tener protecciones para evitar la radiación del sol, porque el viento solar pega de lleno en Venus, en Marte. En Marte pega de lleno, entonces tenés mucho más intenso los rayos ultravioleta, los rayos de todo tipo que larga el sol. Entonces, también ahí va a estar mucho más complicada la vida en el planeta Marte. Si vamos a Marte, vamos a tener que usar muy buenos protectores solares, Mm, literal. no, gracias. Bien, y acá tenemos al planeta Venus. ¿Alguna vez viste esta imagen de Venus? No, pero supongo que los colores están más pigmentados Muy para bien, mover exactamente. algo. Eh, exactamente. Acá en el texto lo explicamos. Cuenta que esta imagen está coloreada artificialmente para representar los distintos relieves que tiene el planeta Venus. Bien, esta imagen en realidad no es una imagen fotográfica,
sino que es un relevamiento que se hizo con radares de una nave espacial, de una sonda que se llamó Magallanes en la década de los 90. Y esto es interesante porque sacar fotos a la superficie de Venus es muy difícil. ¿Por qué? Porque está lleno de nubes. Por lo tanto, imágenes así como se sacan del planeta Tierra o de Marte o de la Luna es muy difícil, porque fotos no pueden llegar a ver, por las fotos comunes, no pueden llegar a ver la superficie por la cantidad de nubes que tiene Venus. Nubes muy densas. Entonces, con los Claro. radares que observan en otra frecuencia de luz, pueden detectar distintas partes de la superficie y con esa información coloreada artificialmente se representó en rojo las zonas donde hay mayores alturas, o sea, donde hay zonas de montañas, y en azul las zonas donde hay más depresión, donde está más bajo la superficie del terreno. ¿Bien? Y Ah, acá puntualmente es interesante. Eh, Dice, los espacios en blanco fueron llenados por el radiotelescopio de Arecibo que estaba acá en la Tierra. Es un radiotelescopio enorme. Fíjate, acá donde hay zonas blancas, que se sí. alcanzan a ver, estas zonas se hicieron con radares ubicados acá en la Tierra. Radares Ah, enormes para detectar algo en Venus. El Arecibo fue por mucho tiempo el radiotelescopio más grande de la Tierra. Actualmente este radiotelescopio se quedó destruido después de una tormenta muy grande que pasó en Arecibo. Eso está en Centroamérica, en Panamá. ah, Bueno, y acá, por ejemplo, en la zona, en la gran área amarillo roja al norte, acá en la parte de arriba, está Instar Terra. Esta zona, toda esta se llama así, Terra. Y en la zona más grande acá está los montes Maxwell, que es la montaña más grande de Venus. Que la montaña más alta en Venus llega hasta los 11.000 metros de altura. Está acá. Esto casi poca gente lo sabe, que Venus tiene montañas tan altas. De hecho, si lo comparamos con la Tierra, la montaña más alta acá en la Tierra, que es el Monte Everest, no alcanza los 9.000 metros de altura. Venus tiene la más alta, montaña más alta. mm, casi. Casi. Acá, esta otra imagen también está muy buena. Estas son imágenes basadas en radares. Esta también te lo digo, digamos. Esta imagen no es una foto real, sino que es una representación muy exacta de cómo se ve el terreno en Marte, utilizando también en imágenes de radar de la nave justamente Magallanes, que viajó hasta Venus, que pasó sobre Venus. Eh, Fíjate acá cómo se nota en el horizonte esta montaña. Este es un volcán, es uno de los volcanes más grandes que tuvo Venus, con 3.000 metros de altura. Fíjate. Después acá en el medio, fíjate lo que es esto, es un cráter de impacto de un meteorito que tiene unos 48 kilómetros de diámetro. Bien. Bien. Y los colores que se representan acá son bastante reales. Este así es el color que se vería en Venus si pudiéramos ir de la superficie, se ve así. Y Venus tiene una particularidad. Sí. Toda la superficie, casi el 80% de la superficie de Venus está formada, la capa que uno logra ver es roca volcánica, o sea, lava que se enfrió, que salió de los volcanes. Y esto es interesante, casi el 80% de la superficie de Venus es roca nueva, que ha salido en los últimos millones de años del interior de Venus, y es algo muy interesante. Venus, como yo te lo había contado antes, no tiene magma constantemente como lo tiene acá en la Tierra, y que acá en la Tierra cada tanto hay volcanes, sino que en Venus el tema de tener volcanes en estos últimos años, en estos últimos millones de años, se da por una cuestión diferente. El calor intenso que genera
la superficie, hace que se caliente roca y si le da suficiente tiempo, roca que está debajo de la corteza se logra derretir y esa aparece nuevamente en la superficie y cubre grandes extensiones. ¿Y por qué se sabe que la roca en Venus es bastante nueva? Porque Venus no tiene muchos cráteres de impacto de meteoritos. Y algo interesante es que si una superficie es muy antigua, va a tener un montón de cráteres de impacto de meteoritos, porque durante la formación del sistema solar, los cuerpos de los planetas han sido bombardeados constantemente, como se puede observar en Mercurio, como se puede observar en la Luna. Bueno, en Venus no se encontraron tantos cráteres de meteoritos, por lo tanto, se intuye de que los cráteres originales que tenía Venus fueron tapados por esta lava volcánica. Es una forma de Ah, darte cuenta. Si tiene muchos cráteres, es que es una tierra vieja o una corteza vieja, y si tiene pocos cráteres, es que esos cráteres que sí se formaron ya quedaron tapados por superficie. Acá en la Tierra, por ejemplo, la Tierra ha recibido muchísimo más meteoritos que la Luna, pero por ejemplo acá en la Tierra tenemos varios factores que van a hacer modificar la superficie impactada. Por ejemplo, las placas tectónicas, cuando logran tirar volcanes, cuando logran tirar lava, hay muchos cráteres de impacto acá en la Tierra que quedan tapados por lava, entonces después es difícil verlo. O claro. también tenemos la erosión, que la produce el viento, la lluvia, las tormentas de tierra, que eso va erosionando la superficie del planeta Tierra y te oculta todos los cráteres de impacto. Y otro elemento también muy importante, que es la vida. Por ejemplo, en muchos lugares de selva se han encontrado cráteres, pero que si uno pasa caminando no lo ves, porque la selva, por ejemplo, tapa tanto la superficie de la Tierra que vos no ves el cráter. Pero obviamente que cuando se empezaron a inventar los satélites, los radares y todos esos instrumentos de medición, pudieron determinar en un montón de lugares que existían cráteres. Por ejemplo, el cráter que supuestamente fue el que se formó para dar extinción a los dinosaurios, que es en la península de Yucatán, en México, el cráter ese, por ejemplo, no está en la vista de todos, sino que está abajo del mar. ¿Y cómo hicieron los científicos para descubrir ese cráter? Resulta que justo en esa zona hay mucho petróleo. Y en la década de 1980 habían investigaciones para detectar a dónde había petróleo, entonces las petroleras, como Shell, por ejemplo, hacían exploración del fondo marino y cuando empezaron a hacer distintas investigaciones se dieron que había un círculo casi perfecto debajo del mar. Cuando empezaron a tomar muestras de esa roca que estaba ahí abajo, se dieron cuenta de que era un cráter de meteorito. Entonces, Ah, por ejemplo, sí, fueron investigaciones de petroleras que se dieron cuenta. Después aparecieron científicos, pero los primeros eran geólogos e ingenieros de petroleras. una Y no es pregunta. tan viejo. Eso fue en la década de los 80. Te estoy hablando hace 40 años atrás. Bueno, Por en ejemplo, pero esto es interesante. Por ejemplo, a capaz ver, que tus abuelos, cuando estudiaron sobre dinosaurios, no sabían de la existencia del cráter de meteorito este, porque los libros todavía no había, del cole no estaban escritos con ese nuevo descubrimiento. No sé qué edad tienen tus abuelos, pero es muy probablemente que no no hayan sé, estudiado ese. No sabes cuántos años tienen tus abuelos, bueno, pero deben no, tener más de 60 seguro. 70 y algo. Entonces sí, cuando estudiaban en el primario y veían los dinosaurios, no sabían, no sé si conocía todavía de la existencia del cráter de meteorito. No deben de ver. Una pregunta. Sí. En Venus, vos, nada que ver, no sé por qué surgió la pregunta, pero con un telescopio te podés dar cuenta si en Venus está
erupcionando, si toma otro color diferente. Sí, pero podés ver con un telescopio, como por ejemplo lo de los aficionados, podés Mm. llegar a notar las nubes. Sí, 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 Ah, sí, lo podés notar. Tiene que ser un telescopio bastante bueno, pero se puede llegar a notar cambios de tonalidad, eh, porque las nubes van variando, digamos, a veces son más oscuras, más claras, a veces se pone más oscuro en el ecuador, a veces más oscuro en los polos, dependiendo. ¿Bien? Sí, sí, eso pasa. Bueno, mirá vos. y mira este detalle. ¿Ese es Venus? Ese es Venus pasando por delante del disco solar. Eso es el eclipse producido por Venus. Ese puntito va avanzando por la superficie del Sol de a poquito, así lo atraviesa. Cada varios años pasa esa alineación y se ve desde la Tierra. De hecho, si ves el último apunte del PowerPoint que de Mercurio, yo sumé una foto de un tránsito de Mercurio, que en la charla no lo di, pero después se lo sumé. Lo que es Mercurio y Venus forman tránsito, que son eclipses, pero no se les llama eclipse porque son tan chiquitos comparado al Sol y están tan lejos, Venus y Mercurio están tan lejos, visto desde nosotros, desde la Tierra, que se ven como pequeños puntitos que atraviesan al disco solar. Tuve la suerte de ver a algunos y la verdad es muy lindo. Ver, es una pelotita cruzando delante del disco solar. Qué Es un lindo. puntito, sí, sí. No recuerdo ahora cuándo es el próximo tránsito, pero creo que faltan bastantes años para volver a ver un tránsito de Venus o de Mercurio acá desde Argentina. Hasta ahora, el último eclipse que en el eclipse, viste, solar de marzo, Sí, vos habías de puesto marzo, de marzo a abril, no me acuerdo qué mes. Creo que de abril, abril, de abril. 31 30. Exactamente, el último de abril, sí. Habías puesto todos los eclipses hasta 2027 me parece. Eclipses lunares o solares. Exactamente. Así que hasta ahí, no sé si había, me parece que no había No, no, ninguno. no, es que cuando puse, Pero, solamente puse lo de los que se producen entre el Sol, la Luna y la Tierra. menos mal. Eh, Después hay una aplicación que utilizo en el celular que se llama DAF Luna, Nunca la que tengo. te, que te que es fácil de calcular los tránsitos y todo eso, obviamente que depende en qué parte del planeta Tierra estés, no todos se van a ver desde el mismo lugar, digamos. DAF Eso Luna. depende. DAF Luna. Después es una aplicación que la sugerí dentro de exactamente. Después la podemos chusmear si querés. Ah, mira. What? Tenés eclipses, tránsitos, sí, tenés mucho. El 20 de agosto de 2022, no sé por qué, la luna está de otro color. ¿Cómo de otro color? Está más oscura. Una parte está oscura, Sí, porque está de noche. Y sí, una fase menguante. Son la es fase de la luna. no sé, pero es más oscura. No sé cómo está configurado también tu aplicación, pero para el 22 va a estar en fase menguante. Así que una parte está de noche, por eso se ve oscura, y otra parte está clara, porque está de día. Esta es la del 22. Claro, y pasa un día más y va a ver que está más finita todavía. ¿Viste? Y si seguís pasando 3 4 días, va a estar nueva, que está totalmente El oscura. 26. ¿Viste? ¿Viste cómo conozco el movimiento de la luna? El La, 11 es luna llena, así que dentro de 14 días
es luna nueva. El Del 31, 25 a 26 es luna nueva, ¿no? Está bien. el Bueno, 26. sí, por ahí. Entre el Sí, el 25 y el 26. 26 es luna nueva. ¿Viste cómo sé? Parece que conozco los movimientos de la luna. Esto, vos cuando vayas cada vez más prestándole atención a la luna, cuando vos salgas y veas qué fase está, vas a notar que con el paso de los años, en, en tu mente va a hacer los cálculos solos y vos vas a más o menos ubicar cuándo va a haber una luna llena, cuándo. Eso Ah, vas a ver que con práctica no hace falta ver las aplicaciones. Vos salís afuera y decís, la luna está iluminada el 40%, está iluminada el 20%. Entonces, vos vas a ver en qué fase está y vas a poder hacer las predicciones. Acordate. después Igual te que, paso foto de cómo está la ¿cómo? luna, el 20, porque es como un marrón. Sí, es que lo mejor en la aplicación lo que te está haciendo, te cambia la coloración si la luna está cerca del horizonte, entonces se ve un poquito más marrón y cuando va subiendo Capaz, se pone más blanca. Eso es porque te lo muestra así como para que tenga una referencia de que si está cerca del horizonte se ve más oscura. acá, eh, la del 21 de agosto dice acá dice sal y otra acá pues, algo así. Sí, sal es salida y pues es puesta. Claro. Puesta significa ocultar. Bien, puesta del sol, puesta de Es la que se luna, nota un es poco ocultar. ahí que está un Sí, poquito marrón sí, y acá no. Y acá se nota como medio porque raro. depende si, porque, pero es tu aplicación que te muestra así, de una manera exagerada, si la luna se encuentra cerca del horizonte o si ya subió. Los objetos, mientras más cerca del horizonte se encuentren, peor calidad de cielo vas a tener, entonces puedes llegar a tener más distorsión del color real. Claro. Y cuando suban más arriba, los colores van a ser más nítidos y van a ser más realistas los colores. Pero eso es producido por nuestra atmósfera. No tiene nada que ver la luna, ni el sol, No, ni. pensé que le iba a pasar algo a la luna, iba a ser una luna, no No, sé. no va a explotar, ni tampoco hay un eclipse. Sí puede llegar a cambiar de color muy notoriamente si hay un eclipse de luna. Si hay un En, no- eclipse en de noviembre, luna, puede en ser, noviembre mismo, ahora hubo en mayo, hubo un eclipse de luna, que la luna se puso bien roja. el 16. Exactamente. Bueno, sigo con esto. Sí, sí, sí. Está muy bueno que me preguntes porque van a ser cosas que van a ir surgiendo y está muy bueno que aprovechemos estas clases para tener así esas preguntas que también te sirve a vos y le sirve a los otros chicos. Mira esta imagen. Este es una vista desde arriba de los montes Maxwell de 11.000 metros. Fíjate, esta zona acá es la cumbre. Esta es la punta de la montaña. Fíjate cómo es chata. No parece como un cono bien puntiagudo. Esta es la montaña. Esta foto estoy Blanco. casi seguro que nunca viste de Venus. No, Venus no tiene tan buena prensa. Y es, recordemos, estas no son fotos tomadas con una cámara como uno saca la foto del celular, sino que son imágenes que se obtienen a través de radares que logran medir las distintas alturas, la posición de las rocas, logran medir muchísimos detalles y después esas imágenes de radar a través de computadoras se interpretan y te arman imágenes en 3D para que uno pueda verla como si se tratara de una foto. ¿Bien? Para ver esta foto, si esto fuera una foto, deberíamos quitar todas las nubes de Venus y no se pueden sacar las nubes de Venus. Ahora, va a estar difícil. bien. Y acá lo comparo, fíjate esta diferencia, esto que se ve en naranja es la línea superior del monte Olimpo. Está en inglés esto. El monte Olimpo mide 21.000 metros de altura. 21.000 metros de altura. Es muchísimo Sobre el nivel del mar. sobre el nivel del mar.
Y el Monte Everest, que es la montaña más alta de nosotros, fíjate, 8.800 metros de altura. Y si comparáramos con el Monte Maxwell estaría penitas por arriba del Monte Everest. El Monte Olimpo es la montaña más alta de todo el sistema solar. ¿Ven? Y después acá Mauna Kea, esto es, en este gráfico se muestra también, por una cuestión de que es una isla que tiene una altura muy alta, 4.000 metros. Esto es un volcán que surgió del medio del Océano Pacífico y se está cada vez un poquito más alto, un poquito más alto. Es muy grande el Mauna Kea. Es Porque dos veces el Monte Everest. el Monte Everest es 2 veces más grande, sí, pero es interesante. El Monte Everest está en la corteza, está en un continente. Si uno Claro, mide desde la base al Monte Everest hasta la punta, tiene una determinada altura. Ahora, el Mauna Kea, si uno quisiera, podría medir la altura desde que sale del piso, abajo del océano. Y ahí el claro, Mauna Kea es muy alto el Mauna Kea. El hecho de que aquí en la Tierra las montañas se miden desde el nivel del agua, no claro. desde el nivel de la base de la montaña. Eso es muy interesante. Sería Y más alto el Mauna Kea. Mount sería Kea. más alto el Mauna Kea. Sí, Mauna sí. Kea, ahí está. Si lo medimos desde la base de la montaña, Mauna Kea es más alto. Y algo interesante, ¿desde qué nivel se miden las montañas en Marte o en Venus, por ejemplo? ¿Desde qué altura digo que esto tiene 3.000 metros, por ejemplo? Este volcán, el volcán Gula Mons. Eh, No sé. Acá en la Tierra decimos nivel del mar, Y, pero, pero en Venus se podría usar o Marte se podría decir desde el nivel del mar, y no. porque no tenemos agua. Y no. Entonces, la altura de las montañas en los en los cuerpos, digamos, rocosos, donde no hay agua líquida, como para decir, bueno, a partir de este nivel del mar, se mide a través de midiendo la altura promedio de toda la superficie. Bueno, desde la altura promedio, a partir de ahí, se dice que es 3.000 metros. Desde la altura promedio de todo el planeta. Es mucho más complejo medir exactamente así, pero bueno, es lo que se utiliza para medir alturas cuando no tenés agua que puedas tomar de referencia. Desde la mitad de la altura promedio del radio del planeta. O si es una luna, del radio de esa luna. El radio, acordate que es de una esfera. Y si ya nos alejamos, ¿qué responderías aquí? Y Y luego de Venus, ¿cuál es el siguiente objeto más cercano al Sol? luego de Venus, la Tierra. ¿La Tierra? Me parece que no. Acá puse una trampita. Acá, no, mejor dicho, una ayudita. ¿Qué es esto? No. Está coloreado artificialmente por mí y toqueteado para que no se note tanto. ¿Qué te parece que es esto? Ah, la luna. La Luna. La Claro. Luna, en un momento de su órbita alrededor de la Tierra, Sí. queda delante de nosotros. Entonces, la Luna es el siguiente objeto más importante cercano al Sol, en algún momento de su órbita. En otro momento queda a espalda nuestra y entonces nosotros quedamos más cerquita del Sol. Claro, al frente más que nada del sol sería. Exactamente, en cada luna nueva, cuando veamos la Luna en fase nueva, es cuando está más cerca del Sol que nosotros. Está a casi 400.000 kilómetros más cerca del Sol que nosotros, en cada luna nueva.
Es un dato muy curioso que por eso me gusta sumarlo, porque uno siempre asume que después de Venus sigue la Tierra. Está bien, en planetas sí, está correcto decir. El planeta que le sigue a Venus es la Claro, Tierra. pero el Pero yo le puse el objeto, objeto más cercano al Sol después de Venus. El objeto más cercano después de Venus, el más importante, es la Luna. puedes hacer así una apuesta y ganar plata. Eh, Nadie lo va a sacar, porque Se lo voy a hacer, nadie se piensa de esa forma. se lo hago a mi mamá y después te digo si cayó o no cayó. Apostamos Dale, 500 pesos. está bueno. Bien. Y para hablar de la Luna, tengo preparado una cosa interesante que nos va a dar una ayudita para conocer lo que se viene hacia fin de mes, que es el lanzamiento de la misión Artemis, que seguramente la has escuchado nombrar, Sí, la que es escuché. la misión que tiene como objetivo volver a llevar humanos a la Luna. Pero para eso vamos a tener que esperar la próxima clase. Ya te voy adelantando aquí. Diablos, diablos. Ajá, pero a partir, vamos a hablar sobre esto. Uh, Astronautas en la Luna. ¿Cuándo volveremos? Vamos a hablar un poquito de la historia del Apolo 11 hasta llegar a las misiones actuales. ¿Bien? Eso lo vamos a ver en la próxima clase, aprovechando que en las próximas semanas, a fin de mes, a fin de agosto, se lanza por primera vez el cohete SLS, que es el que va a transportar a los primeros astronautas a la Luna. En esta misión no va a llevar astronautas, sino que lleva un maniquí, pero van a hacer todo el recorrido hasta llegar a la Luna, orbitar, no van a bajar, pero van a probar todos los equipos. Y estamos justo viviendo, vamos a poder vivir el regreso del hombre a la Luna y transmitido en 4K, Full HD, tipo reality. Va a no, estar qué muy bueno. bueno va a estar. Sí, No, sí. no, no. Anda agendándote el 29 de agosto. Es la, es Nadie la me va a fecha. joder. Nadie. Listo, 29. Faltamos al colegio, faltamos al trabajo y nos ponemos a ver la transmisión en vivo. Así que vamos a 29 estar, cae, ¿qué día? no recuerdo ahora. A ver, me fijo, para. Lunes cae. Justo. Qué ganas de ir al colegio, mami. Me dejó Bueno, faltar. va a ser una buena excusa. O de última, si es en horario de colegio, que en el cole puedan ver la misión, porque Vale, 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 la no, van a profe. transmitir. Me Yo creo llegan que a si lo... llevar al colegio, voy a agarrar, voy a poner un televisor toda la mañana ahí viendo. Muy buena, porque va a ser algo muy lindo ver el primer cohete que va a estar probándose para volver a la Luna. Así que bueno, en la próxima clase cuento más detalles de la misión Artemis, vamos a contar algunas curiosidades de algunos países que están participando de esta misión, que principalmente es de la NASA, pero también hay otros países del cual forman parte de esta misión Artemis. Así que Emma, todo eso va a ser la próxima clase, porque ya son 21:34. Así que Bueno. me despido. Muchísimas gracias por estar. Desconecto la transmisión de la grabación ahora.